Bueno, entonces vamos a ver translocaciones. Translocaciones. Bueno, entonces las translocaciones son cambios de posición de fragmentos de cromosomas. O sea, fragmentos completos, grandes de cromosomas, cambian de posición en el genoma. Eso se llama translocaciones. Y vamos a hablar de dos tipos de translocaciones. Las translocaciones recíprocas, que ya están en la clase pasada también, ¿verdad? Las translocaciones recíprocas. Y las translocaciones robertsonianas. Entonces, por favor, vean la clase pasada, ¿verdad? Porque ahí hablamos de las translocaciones recíprocas. Pero resumiendo, las translocaciones recíprocas son las que suceden entre dos cromosomas diferentes. Por ejemplo, puede ser que sucedan entre el 9 y el 22, digamos. Una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Qué pasó a esto? Entonces, se los voy a ilustrar acá. Digamos que aquí tenemos el cromosoma 9. Vamos a representarlo así. Y aquí tenemos el cromosoma 22. Digamos, lo vamos a pintar de otro color, ¿verdad? Así. Cromosoma 22. Y entonces, durante la meiosis, durante el desarrollo de los espermatozoides o los óvulos, ¿verdad? Entonces, digamos que este sufre una ruptura acá y este sufre una ruptura acá. Y en vez de volverse a pegar bien, se intercambian los fragmentos. Y entonces ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener esto. Miren, entonces esta es una translocación recíproca. Este pedacito de acá, ¿verdad? Se vino para acá y este pedacito de acá se vino para acá. Entonces, y los otros dos cromosomas van a estar bien, ¿verdad? O sea, los otros dos van a estar bien. Bueno, entonces dijimos que aquí el problema, si estas translocaciones, si este sitio de ruptura no abarca un gen, entonces fenotípicamente no hay problemas. Si abarca un gen mendeliano, entonces ahí sí puede haber problemas. Una enfermedad, si es una enfermedad dominante, se puede expresar esa enfermedad dominante. El sitio de ruptura, si queda bloqueado ese gen, ¿verdad? Queda interrumpido porque se rompió ahí. Pero el problema es en las meiosis, porque este cromosoma, en las meiosis de este individuo, se tiene que aparear con el cromosoma 9 normal, ¿verdad? Se tiene que aparear con el cromosoma 9 normal. ¿Y cómo se va a aparear con el cromosoma 9 normal en este pedacito? No puede, ¿cierto? Entonces solamente se va a aparear en esta parte de acá. Y el otro también se tiene que aparear con el 21 normal. Bueno, entonces hay meiosis que en las meiosis pues va a haber problemas en las meiosis y puede haber un poco de infertilidad, no necesariamente, ¿verdad? O sea, la infertilidad no es tan severa como en las, por ejemplo, en las inversiones del cromosoma 1. En la otra clase ustedes van a ver lo que es la inversión, ¿verdad? Que son las inversiones, o sea, cuando miren el video. Entonces, en ese caso, pues puede haber más infertilidad porque salen cromosomas 1 muy defectuosos después de la recombinación. Bueno, otra cosa que puede pasar, por ejemplo, si esto ocurre en la línea somática, si no es en la línea germinal, ¿verdad? Sino que ocurre en la línea somática,
Entonces, hay un tipo de translocación que se llama cromosoma Filadelfia. Cromosoma Filadelfia. Entonces, ese cromosoma Filadelfia lo que sucede es que el sitio de ruptura del 22 y del 9, cada uno tiene un gen. Cada uno tiene un gen. Y entonces este gen se ve interrumpido y este gen se ve interrumpido y se intercambian los fragmentos y se crea un nuevo gen. O sea, hay un gen nuevo, producto de la mitad de uno y de la mitad del otro. Y ese gen es un oncogen, o sea, causa cáncer, específicamente leucemia mieloide aguda. Aguda es o crónica, no recuerdo. O leucemia mieloide. Crónica o aguda, no recuerdo. Crónica creo que es más bien. Leucemia mieloide crónica. ¿Verdad? Entonces es producida por esta translocación que se denomina cromosoma Filadelfia. Entonces esto al otro grupo le dejé investigar esto, ¿verdad? Entonces investiguen un poco más sobre el cromosoma Filadelfia y esa nueva proteína que surge, ¿verdad? Esa nueva proteína que surge por la combinación de las dos proteínas, la mitad de una y la mitad de la otra. Doctor, Dígame. yo como ya he visto el video, yo sí investigué esa proteína que es la BCR-ABL, que se llama tirosina sinasa. Es una tirosina sinasa, sí. BCR, la otra, el otro fragmento. ABL. ABL. Y surge una proteína de síntesis, ¿verdad? Una proteína combinada. Es una nueva proteína, la mitad de una y la mitad de la otra. Y entonces esta tiene una acción tirosina sinasa. Las tirosinas sinasas son proteínas que transducen señales dentro de la célula y algunas de ellas están implicadas en el cáncer. Bueno, entonces esa mutación somática, esa no es germinal, ¿verdad? Es una mutación somática, origina el cáncer, la leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las translocaciones recíprocas. Cualquier translocación entre dos pares de cromosomas cualquiera es una translocación recíproca. Ahora vamos a hablar de las translocaciones robertsonianas. Bueno, muy bien, ¿verdad? Haber investigado esto. Está bien que hayan investigado esto. Ahí no es la única, fíjense, no es la única translocación implicada en el cáncer. Hay otras translocaciones implicadas en diversos tipos de cánceres. Si pueden, denle una revisadita a eso. Busquen otras translocaciones, ¿verdad? Donde se originan proteínas que son, o sea, se originan nuevos genes de la combinación de ambos, que son oncogenes, se originan diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Eso es en la línea somática. Pero bueno, cualquier par de translocación, cualquier par de intercambio entre dos cromosomas es una translocación recíproca. Vamos a ver ahora las robertsonianas. Translocaciones robertsonianas. Bueno, translocaciones robertsonianas son los que ocurren entre dos cromosomas acrocéntricos. Entonces recordemos que los cromosomas acrocéntricos son el 13, 14, 15, el 21 y el 22. Estos son los cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos se caracterizan porque tienen un brazo largo y un brazo corto que es bien cortito y es un brazo corto heterocromático. O sea, no tiene genes, ¿verdad? Carece de genes, por lo tanto no se transcribe. Entonces esa es la característica. Tiene un ADN satélite ahí, ¿verdad? Entonces eso no se transcribe. ¿Por qué será que me está fallando eso? Bueno, entonces no se transcribe. Durante las meiosis puede ocurrir lo siguiente. Digamos, pongamos dos cromosomas acrocéntricos. Pongamos el 14 y el
El 14 y el 22. 14 y 22. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar o sea, qué es lo que va a pasar para que se origine una translocación de esta? Durante las meiosis se quiebran los dos cromosomas. Entonces, digamos, el 14 se rompe acá y digamos que el 21 se rompe acá también. Este pedacito se va a perder, este pedacito se va a perder durante la meiosis y estos dos se van a juntar formando un solo cromosoma. Un solo cromosoma. Y este cromosoma se va a llamar cromosoma compuesto 1422. Se va a escribir así, ¿verdad? Cromosoma compuesto 1422. Así se va a escribir. Bueno, entonces este cromosoma compuesto 1422 contiene todos los genes del 14 y contiene todos los genes del 21. Entonces, si es un espermatozoide, perdón, el que sufre esta translocación, ese espermatozoide no va a tener 46 cromosomas, sino que va a tener 45 cromosomas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir que las anomalías cromosómicas estructurales, principalmente las translocaciones, les podemos llamar anomalías balanceadas y no balanceadas. Le llamamos balanceadas cuando no sobra ni falta ningún gen. O sea, el complemento genético, los genes, el número de genes está bien. Y le llamamos no balanceadas cuando faltan o sobran pedazos de cromosomas, pero faltan genes, ¿verdad? En esos pedazos iban genes. Entonces, este tipo de translocación, ¿cómo será? ¿Balanceada o no balanceada? No ¿Balanceada? No balanceada. Esta es una translocación balanceada. ¿Por qué? Porque lo que se perdió fue ADN heterocromático. Fueron pedacitos de cromosomas que no tienen genes. Entonces, esta es una translocación que es balanceada. No sobran ni faltan genes. ¿De acuerdo? Pero solamente son 45 cromosomas. Ahí va todo el contenido genético. Quiere decir que es un espermatozoide normal. Y este espermatozoide normal puede fecundar un óvulo y puede nacer un niño de ahí. ¿Verdad? ¿Cuántos cromosomas va a tener ese niño? Ese niño va a tener, en lugar de, perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué porque son meiosis, estamos hablando de meiosis, ¿verdad? Entonces, este espermatozoide va a tener 22 cromosomas. 22 cromosomas. Le va a hacer falta uno, porque uno de estos es producto de la fusión del 14 y del 22. Entonces le va a hacer falta uno. Al fecundar un óvulo, entonces ese óvulo va a tener 40, ahora sí, ¿verdad? 45 cromosomas. Va a tener 45 cromosomas. Pero esta va a ser una translocación balanceada, porque no faltan ni sobran genes, ¿verdad? El complemento genético está completo. Bueno, entonces este niño va a tener algún problema fenotípico. ¿Creen ustedes que va a tener alguna manifestación clínica, fenotípica, de alguna manera, ese niño? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿En cuál, doctor? En esta translocación que les estoy hablando, esta persona va a tener algún problema fenotípico, va a tener alguna enfermedad. ¿Creen ustedes que sí o creen ustedes que no? Ajá. Pues yo creo que sí, doctor. ¿Usted cree que sí? Bueno, no va a tener ninguna manifestación ese niño, ninguna manifestación clínica porque no le hacen falta ni le sobran genes. Lo único que se perdió fue esto que no tiene genes. O sea, ya es la tercera vez que les digo esto, ¿verdad? Bueno, entonces no va a tener ninguna manifestación clínica este niño. Pero cuando crezca,
sus meiosis van a tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué van a tener problemas? Porque se tiene que aparear, o sea, porque solamente van a haber 45 cromosomas. Y durante la meiosis tienen que aparearse, ¿cierto? Bueno, entonces si nosotros tenemos un cromosoma que es compuesto entre el 14 y el 22, este brazo del 14 va a tratar de aparearse con el 14 normal. Va a tratar de aparearse con el 14 normal. Y este 21 va a tratar de aparearse con el 21 normal. Con el 21 normal. Entonces van a formar esto, miren, un trío, ¿verdad? Van a formar, o sea, se están apareando 3 cromosomas en lugar de solo 2. Entonces ya no es apareamiento, es un trío, ¿cierto? Y luego, cuando se completan las meiosis, entonces ocurre la segregación y entonces esa segregación puede ocurrir de varias maneras, ¿verdad? Puede ser que hacia una célula se venga este y hacia otra célula se venga este. Y entonces ahí va a ser problema porque va a tener ese espermatozoide de esta persona, va a tener 2 brazos largos del cromosoma 14, ¿verdad? Y este otro de acá no va a tener cromosoma 14. 2 brazos largos del cromosoma 14, si fecunda un óvulo, entonces va a ser trisomía 14, no es viable, no es viable. Monosomía 14 no es viable. O puede ser que se venga este 14, ¿verdad? No va a tener 21, entonces va a ser monosomía 21. Y este se viene para acá, y entonces ahí sí va a ser una trisomía 21. O sea que es un mecanismo para crear una trisomía 21. Vamos a volver a esto más tardecito cuando miremos ya trisomía 21, ¿verdad? Vamos a recalcar esto, este mecanismo por el cual se puede originar esta persona que es normal, puede tener hijos con trisomía 21 por una translocación robertsoniana, ¿verdad? En el caso de que el cromosoma 21, ¿verdad? Este cromosoma 21 con este se vayan a una sola célula, entonces va a haber 2 brazos largos del cromosoma 21 y va a originar una trisomía. Y vamos a ver también que la trisomía 13 puede tener ese mismo mecanismo, ¿verdad? O sea, por una translocación robertsoniana, que son raras, pero pueden ocasionar algunas veces este tipo de síndromes. Vamos a volver a esto cuando miremos síndromes cromosómicos. Bueno, entonces esta es la translocación robertsoniana, ¿de acuerdo? La translocación robertsoniana es cuando se fusionan los brazos largos de 2 cromosomas acrocéntricos y se pierden los brazos cortos, porque son heterocromáticos, no se necesitan, entonces no importa que se pierdan. Bueno, entonces, otras anomalías, vamos a ver, ¿cuáles otras mencionamos en la clase pasada? Translocaciones, mencionamos isocromosomas. Isocromosomas. Isocromosoma. ¿Qué es un isocromosoma? Un isocromosoma es un cromosoma que tiene los 2 brazos iguales. Por ejemplo, un cromosoma 21 con 2 brazos largos, ¿verdad? Con un brazo Q y otro brazo Q acá. Esto se denomina isocromosoma, ¿verdad? El mecanismo para formar isocromosoma es diverso. Entonces recordemos nosotros que la segregación, vamos a dibujar esto así. Están las 2 cromátides hermanas, ¿verdad? Y entonces la segregación se da así. Esta se viene para una célula y esta se viene para otra célula. Pero en los isocromosomas puede ser que se parta, esto se parta, ¿verdad? Esto se parta y esto se vaya hacia una célula
y esto se venga a otra célula durante la meiosis. Entonces, si esto se va hacia una sola célula, va a tener los dos brazos iguales, fíjense bien, en la célula, ¿verdad? Y va a tener los dos brazos iguales en la otra célula. Y va a hacer falta los brazos cortos. Entonces, claro, va a ser una anomalía severa en los cromosomas grandes. Cromosoma 1, no tenemos gente con isocromosoma 1, ¿verdad? Por ejemplo. Pero cromosomas pequeños lo pueden soportar. Por ejemplo, el 21. Cromosoma 21 podría soportar esto. Este es el bracito corto, ¿verdad? Este se viene a una célula y los dos brazos largos del 21 se vienen a otra célula. Entonces vamos a tener un espermatozoide con dos brazos largos del 21 y también esto podría originar un síndrome de Down. Las translocaciones robertsonianas 21-21, ¿verdad? 21-21. El portador de la translocación es normal. Tiene 45 cromosomas, pero es normal. Pero tiene un isocromosoma 21-21, porque pasó esto, ¿verdad? O se quebraron los brazos, se quebraron los dos cromosomas 21 y se fusionaron los brazos largos, ¿verdad? Entonces, esta persona es normal. Esta persona es normal, ¿verdad? Porque tiene todo su contenido cromosómico, pero al momento de hacer sus meiosis, este isocromosoma se puede venir hacia una célula y al complementarse con el cromosoma 21 del óvulo, sale un niño con trisomía 21. ¿Verdad? Entonces, isocromosomas también son mecanismos, es un mecanismo por el cual se puede originar anomalías como la trisomía 21. ¿De acuerdo? Isocromosomas es eso, cromosomas que tienen los dos brazos iguales. O sea, a este le hace falta el brazo P, ¿verdad? Solamente tiene dos brazos Q. Entonces está duplicado todo el brazo Q. Y tenemos otras anomalías, por ejemplo, cromosomas en anillo, o sea, son cromosomas cerraditos, ¿verdad? No son cromosomas lineales. El problema es que estos cromosomas se pueden perder durante la meiosis, aunque tengan todo su contenido genético, ¿verdad? Se pierden durante la meiosis. Bueno, luego de esto, antes de hablar de anomalías cromosómicas, vamos a hablar de... les voy a dejar una tarea. Les voy a dar una tarea. En el video, o no, en la clase antepasada, yo les mostré cómo se hacía un cariotipo. Entonces, en el cariotipo agarramos una cartulinita, dijimos, ¿verdad? Y entonces vamos pegando los cromosomitas, cromosoma 1, luego el cromosoma 2, luego el 3, y los vamos pegando. Bueno, entonces los cromosomas se dividen en grupos. Por ejemplo, el grupo A son cromosomas grandes acrocéntricos. El grupo B son de tal forma, el grupo C. Cada grupo tiene características similares. Entonces, la tarea que les va a quedar a ustedes es que busquen en internet cariotipos ya hechos, ya construidos, ¿verdad? Y que busquen también la información sobre los grupos. O sea, el grupo A que caracteriza al grupo A, al grupo B que lo caracteriza, al grupo C que lo caracteriza, ¿verdad? Y que los identifiquen en el cariotipo. Bueno, entonces van a hacer eso con un cariotipo normal y van a buscar cariotipos con anomalías, por ejemplo, con trisomía 21. ¿Verdad? Entonces lo que van a ver ahí en los cariotipos es que va a sobrar un cromosomita 21 ahí, ¿verdad? Va a haber un cromosomita 21 que va a estar de más. Bueno, entonces eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Van a estudiar, a buscar las características de cada grupo. Grupo A, grupo B, grupo C, ¿verdad? De qué cromosoma a qué cromosoma pertenecen al grupo A, al grupo B, al grupo C, etc. Eso es lo que van a hacer. Esa es una tarea, ¿verdad? Me la van a mostrar mañana probablemente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre cromosomas sexuales.
Los cromosomas sexuales son el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma X es un cromosoma grande. El Y es un cromosoma pequeñito, ¿verdad? Junto con, o sea, esto pertenece a los cromosomas más pequeños junto con el X, con el 21 y el 22. El 21, el 22 y el Y se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen bastante. Mientras que el X es un cromosoma grande que tiene un montón de genes, ¿cierto? Tiene un montón de genes. Un montón de genes de importancia. Por lo tanto, no podemos vivir sin un cromosoma X. Necesitamos esos genes del cromosoma X. Tiene un montón de proteínas, codifica un montón de proteínas importantes. ¿Verdad? Ya vimos algunas. La distrofina, los factores de coagulación 8 y 9 y otro montón de genes importantes. El Y contiene relativamente pocos genes y son genes de la masculinidad. Masculinos. Son genes de la masculinidad. Vamos a volver un poquito más a fondo a este tema cuando miremos desarrollo genital y sexual, ¿verdad? Entonces vamos a volver un poquito más a fondo, vamos a ver más a fondo este tema. Entonces son genes masculinos, ¿verdad? Dentro de esos genes el más importante es uno que se llama SRY. SRY. De hecho, es el único que importa para construir un fenotipo masculino. Podríamos perder todos los genes del cromosoma Y, podríamos perder todo el cromosoma Y, pero si nos quedamos solo con el gen SRY, con ese genecito, entonces el fenotipo va a ser masculino, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Recombinan el cromosoma X y el Y, recombinan durante la meiosis. O sea, la cuestión es que durante la meiosis todos recombinan. El 1 materno recombina con el 1 paterno, ¿verdad? El 2 paterno recombina, 2 paterno recombina con el 2 materno, etcétera, etcétera. Todas estas secuencias van a recombinar. La pregunta es, si son tan diferentes el X y el Y, ¿van a recombinar sí o no? Y la respuesta es sí, sí van a recombinar. Porque estos cromosomas, aunque son bien diferentes, ¿verdad? Son bien diferentes. No es así. Aunque son bien diferentes en su mayor parte, aquí en las puntitas, aquí en los extremos, va a haber dos regiones, aquí, acá y aquí y acá, en donde sí son homólogos. Esta región es homóloga a esta y esta región es homóloga a esta. Entonces ahí van a recombinar, ¿verdad? Ahí van a recombinar, en esta pequeña región de acá. Digan que este es el Y y este es el X. Entonces aquí, en estas pequeñas regiones, son dos regiones. Esas regiones se llaman regiones pseudoautosómicas. Se denominan región pseudoautosómica 1, pseudoautosomic region 1, par 1 y par 2. Esto viene pseudoautosomic region y par 2, ¿verdad? Entonces ahí van a recombinar. Solo en esas dos puntitas, ¿verdad? Entonces sí ocurre recombinación. Recordemos que va a haber espermatozoides al momento de segregar, entonces el cromosoma Y se va a venir a una célula y el X se va a venir a otra célula. Por lo tanto, vamos a tener más o menos el 50% de espermatozoides X y el otro 50% de espermatozoides Y. Por lo tanto, el sexo lo pone el hombre, ¿verdad? El hombre pone el sexo porque la mujer, todas sus meiosis van a ser con cromosomas X. Entonces, el sexo lo va a determinar el hombre, ¿de acuerdo? En el ser humano, el sexo lo determina el cromosoma Y, no el X, ¿verdad? No lo determina el X. O sea, el X es obligatorio. Todos debemos tener el cromosoma X, pero cuando ya hay un cromosoma Y, entonces eso es lo que determina el sexo. En otras especies puede ser diferente, pero en el ser humano así es. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí hay un problema, ¿verdad? El problema es el siguiente.
Los hombres tenemos una copia del cromosoma X, tenemos un cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Entonces la mujer tiene el doble de genes del cromosoma X. El doble de genes necesarios para que la célula ejerza su función. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los 2 cromosomas X se tiene que inactivar. Entonces, en las mujeres tienen un cromosoma X activo en sus células y el otro cromosoma X lo tienen inactivo. A ese proceso de inactivación se le llama lionización. Y se le llama lionización porque lo describió por primera vez la doctora Lyon, ¿verdad? Y es el proceso de inactivación del cromosoma X. Cuando nosotros examinamos las células femeninas, entonces vamos a ver en el núcleo un cuerpo heterocromático, completamente heterocromático. ¿Por qué es heterocromático? Porque está plegado, ¿verdad? Está cerradito. Y entonces eso permite que no se transcriban los genes que están ahí. Ese cuerpo, ese pequeño cuerpo heterocromático es el cromosoma X inactivo. Se le denomina cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Así se llama, ¿verdad? Corpúsculo de Barr es el cromosoma X inactivo. ¿Cuándo se inactiva? En las primeras semanas de desarrollo del embrión. Entonces, en las primeras semanas, uno de los 2 cromosomas X se va a inactivar. Si, digamos que tenemos 3 células, 4 células acá, ¿verdad? Puede ser que en este se inactive el cromosoma 1 paterno, puede ser que en esta se inactive el materno, que en este el materno, en este el paterno. ¿Cuál de los 2 cromosomas X se va a inactivar en cada célula? Es aleatorio, es un fenómeno aleatorio. Lo importante es que cuando estas células se dividan, cuando se vayan dividiendo, van a heredar esa inactivación a todas sus células hijas. Este ya va a tener el materno y este va a tener el materno inactivado también. Y estas al dividirse van a heredar la inactivación también a sus células hijas. Materno, 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 materno. Y esta también. Por lo tanto, cuando se desarrolla el embrión y el embrión ya, o sea, y cuando ya crece el individuo y es un organismo completo, entonces esa mujer va a estar construida en parchos. Un parcho compuesto por células, ¿verdad? Que tienen el paterno inactivo, otro parcho que tiene el cromosoma materno inactivo y así, ¿verdad? O sea, la mujer va a ser, en otras palabras, un mosaico para la inactivación del cromosoma X. Va a ser un mosaico, ¿de acuerdo? O sea, algunas regiones de su cuerpo van a tener el paterno inactivo y las otras van a tener el materno inactivo. No sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos enfermedades ligadas al cromosoma X, vimos una que se llamaba displasia ectodérmica anhidrótica, que les quedó de investigación. Displasia ectodérmica anhidrótica. Es recesiva ligada al X. Recesiva ligada al X. Bueno, entonces, ¿qué vimos de esta enfermedad? Vimos que, como todas las enfermedades recesivas ligadas al X, la padecen los hombres. Los varones no tienen glándulas sudoríparas, entonces aumentan su temperatura, se sobrecalientan. Eso puede traer retraso mental también, ¿verdad? Porque la temperatura para el cerebro para desarrollarse necesita una temperatura ideal, ¿verdad? Entonces se desarrolla mal. Y estos niños necesitan estar en lo frío, porque no pueden sudar, porque el principal mecanismo de enfriamiento del ser humano es el sudor. No tienen glándulas sudoríparas. Cuando nosotros examinamos a la madre, ¿verdad? Cuando le hacemos una prueba del sudor, entonces vamos a ver, digamos que este es el brazo de la mamá, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la mamá va a sudar por parchos. Este parcho va a sudar, este otro va a sudar, y otro parcho por acá va a sudar, y otro por acá va a sudar, y otro por acá va a sudar. Y el resto no.
¿Por qué? Porque donde no sudó, entonces está activo el cromosoma X que porta la mutación. Y donde sudó, está activo el cromosoma X que no porta la mutación. En consecuencia, la mujer sí suda. O sea, la mujer sí es normal, porque está sudando, aunque sea por parchos, pero está sudando, entonces el mecanismo de enfriamiento está normal, ¿verdad? Pero el hijo es el que sale con problemas. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es ¿verdad? La mujer es un mosaico. Cuando miramos otras enfermedades recesivas ligadas al X, lo mismo es. Por ejemplo, cuando miramos la hemofilia, falta de factor 8. Entonces, la mitad de las células de esa mujer, ¿verdad? Van a tener el factor 8 y la otra mitad no, ¿verdad? Van a producir, o sea, la mitad de las células va a producir factor 8 y la otra mitad no va a producir factor 8. Pero está produciendo, entonces no se manifiesta la enfermedad, ¿verdad? No se manifiesta la enfermedad. Bueno, entonces, eso es importante, ¿verdad? Las mujeres son un mosaico de inactivación del cromosoma X. Vamos a ver cuál es el mecanismo de inactivación, o sea, el mecanismo de lionización. Tenemos el cromosoma X, y aquí en el cromosoma X tenemos un gen que se llama XIST. Así se llama ese gen, ¿verdad? XIST. Entonces, el XIST es un gen que produce un ARN. Y entonces ese ARN se va a unir a regiones, a ciertas regiones de este mismo cromosoma y lo va a inactivar. Bueno, entonces en las primeras semanas del desarrollo embrionario, tenemos los dos cromosomas X, y entonces, por alguna razón, uno de los dos XIST se va a activar, ¿verdad? Por alguna razón. Cuando se activa este, no se va a activar el otro, ¿verdad? Porque entonces no habría, ya se inactivarían los dos. Se activa solo uno de los dos. Por alguna razón, esa activación inhibe la activación del otro. Solo uno se activa. Y entonces ese ARN producido por este XIST de este cromosoma se va a ir a pegar a los a ciertos sitios complementarios en el mismo cromosoma donde está el XIST activo, y lo va a inactivar. Al final se va a plegar, ¿verdad? Y se va a volver heterocromático. Y el otro va a quedar activo. O sea que el gen en donde se activa el XIST es el cromosoma que se inactiva. ¿De acuerdo? O sea que este gen debe continuar siendo activo en todas las células hijas de esta. El mismo gen XIST activo, ¿verdad? O sea, esto se hereda durante la mitosis. Digamos, este es el paterno y este es el materno. Entonces, al dividirse esta célula, entonces, al pasar por la fase S, el que se va a volver a activar va a ser el materno en esas dos células hijas. Se va a heredar, ¿verdad? Porque es un patrón de silenciamiento y de activación. Esos patrones se heredan, son hereditarios, ¿verdad? Son patrones epigenéticos, se llaman. Vamos a hablar un poquito de la epigenética después, ¿verdad? Cuando nos quede tiempo. Pero esos patrones epigenéticos se heredan de una célula a otra. O sea, qué está activo y qué no está activo. Es hereditario, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que se denomina lionización. Lionización. Uno de los dos cromosomas activa su XIST y el que activa su XIST se va a mantener inactivo y esto se hereda de una célula a las células hijas, ¿verdad? Ese patrón de inactivación, de activación del XIST. Importante. Si nosotros tenemos más de 2 cromosomas X, porque puede haber, por ejemplo, las superhembras tienen 3 cromosomas X. Incluso puede haber células con 4 cromosomas X y son viables. Son viables. Entonces, si nosotros tenemos 3 cromosomas X, ¿verdad? Uno se va a inactivar
digamos, este se inactiva y los otros dos se van a mantener activos. Perdón, al revés. Dos se van a inactivar y solo uno se va a mantener activo para mantener la dosis de genes adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que las niñas que son superhembras, que tienen 2 cromosomas X, vamos a ver 2 corpúsculos de Barr. En los niños con Klinefelter, que son XXY, vamos a ver un corpúsculo de Barr a pesar de que sea hombre. Y en líneas celulares, porque puede haber líneas celulares de una persona que tengan 4 cromosomas X. Si tiene 4 cromosomas X, vamos a ver 3 cromosomas X inactivos, ¿verdad? Vamos a ver 3 corpúsculos de Barr. Y solamente uno va a quedar activo. Siempre solo uno va a quedar activo. Para que produzca la dosis adecuada de proteínas. Porque si hay 2 activos, entonces ya la dosis se duplica. Y entonces ya va a haber problemas. Cuando miremos síndrome de Turner, vamos a ver que no todos, es posible que no todo el cromosoma X se inactive. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque las niñas que solamente tienen un X, que le hace falta el otro, tienen síndrome de Turner. Tienen manifestaciones clínicas, ¿cierto? Quiere decir que se necesitan los 2 cromosomas X, aunque el otro esté inactivo, también se necesita para que no se dé el síndrome de Turner. Probablemente hay genes que no se inactivan y que se necesitan en copia duplicada. Entonces eso todavía no se sabe, ¿verdad? No se sabe qué genes son, ¿verdad? Pero se necesitan 2 cromosomas X. Si no están 2 cromosomas X, se da el síndrome de Turner. Por eso sabemos que probablemente no se inactive todo el cromosoma X, sino que hay genes que probablemente sí se necesitan, ¿verdad? Aunque esté inactivo el cromosoma. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? Sí, doctor. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a ver, vamos a parar la grabación.